Domingo 14 del tiempo ordinario. Jesús, profeta rechazado en su pueblo por su condición humilde. Marcos 6, del 1 al 6. No desprecian a un profeta más que en su tierra. Jesús va a su pueblo y empieza a enseñar en la sinagoga. La multitud se asombra de su sabiduría y de sus milagros y se pregunta: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resulta escandaloso. Entonces Jesús les dice: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Así que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Él sigue su camino recorriendo pueblos y enseñando. En primer lugar, Jesús asombra por su sabiduría y por los milagros que realiza. Pero los habitantes de Nazaret no dan crédito a sus oídos, pues conocen muy bien su origen, es el hijo del carpintero, y a toda su familia. La sabiduría con la que habla y los signos del reino que realiza no parecen coherentes con lo que ellos conocen. Quedan bloqueados por la imagen prejuiciada que tienen de él. Les falta fe y desconfiaban de él. Mezquindad típica de quien no reconoce las bondades de la propia cultura y da preferencia a preponderar las cosas que vienen de otros lugares. No logran ver la obra de Dios en él. No han sabido ver en él a un profeta que habla en nombre de Dios. Es un fracaso similar al que experimenta Ezequiel con su pueblo rebelde, Jonás, el Bautista y otros. El aparente fracaso del profeta es una consecuencia de la equivocada expectativa de la gente. Ellos esperan algo espectacular, mientras que Dios se revela desde lo sencillo. Por eso Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto algunos enfermos a los que imponía las manos. En segundo lugar, para entender mejor las palabras de Jesús, no desprecian a un profeta más que en su tierra, es preciso tener en cuenta el rechazo sufrido por Ezequiel ante ese pueblo rebelde al que Dios le envía como mensajero. Si ese mensajero no es escuchado, Dios envía nuevos profetas. Lo que importa del profeta no es el mismo, sino su misión, que hable en nombre de Yahvé, y aunque le rechacen o no le presten atención, lo importante es que sabrán que hay un profeta, que habla en nombre de Dios, de modo que será evidente y patente la desobediencia de ellos. El profeta se deja poseer por Dios, quien le hace pertenencia de toda la humanidad. El profeta no habla por cuenta propia, sino desde lo que Dios le comunica, para lo cual se deja conducir e inspirar por el Espíritu. Ora, tiene encuentros íntimos con Dios. Podríamos decir que el profeta impregna todos sus sentidos de Dios. Ve con los ojos de Dios y se preocupa por los sufrimientos e idolatría de su pueblo. Escucha con los oídos de Dios los gritos de su pueblo esclavizado pidiendo justicia, y siente con el corazón de Dios. A Jesús se le mueven las entrañas ante los que sufren, leprosos, sordos, hambrientos. Habla de aquello que el Padre le ha encomendado, su palabra de misericordia y solidaridad. Toca al leproso o se deja tocar por la hemorroísa al estilo de Dios. Huele lo que está pasando y se adentra en sus causas. Saborea las cosas con la sabiduría de Dios, pero sus compueblanos se escandalizan de eso porque miran en él solo al hijo del carpintero y parentela o sus travesuras de infancia. No lo reconocen en su calidad de enviado y mensajero de Dios, pero él no abandona su misión. En tercer lugar, la fuerza del profeta está en su debilidad. Pablo es consciente de esa espina metida en su carne que le apalea y humilla, quizás una enfermedad crónica y molesta, o quizás algo simbólico como la no conversión del pueblo judío. Pide insistentemente liberarse de ello, pero el Señor le hace ver que te basta mi gracia. Por eso vive contento en medio de las persecuciones y debilidades. Esta humillación mantiene a raya su orgullo
que no tenga soberbia y solo se gloría en el Señor, de quien le viene la fuerza. A ti levanto mis ojos, dice el Salmo. Su éxito apostólico no radica en los kilómetros recorridos, las comunidades fundadas o las personas convertidas. Su éxito es su debilidad. El resto es obra de Dios, poder de Cristo. Jesús llega a su pueblo y es admirado por la sabiduría que desprende como profeta de Dios. Su vida y su palabra son palabra de Dios. Pero sus compueblanos se extrañan, pues Él no es más que el hijo del carpintero. También nosotros, sellados en nombre de la Trinidad, en nuestra consagración bautismal, somos ungidos como profetas para mirar el mundo con los ojos de Dios, escuchar atentos el grito de nuestros hermanos marginados o necesitados, permitir que nuestra sensibilidad sea tocada por ese sufrimiento ajeno y llevar el mensaje de Dios conducidos por su Espíritu. Para ello, necesitamos tener espacios y tiempos de silencio y escucha de su voz. Nos cuesta mucho reconocer como palabra de Dios la que nos llega de alguien del entorno. No es fácil reconocer el paso de Dios por nuestra vida, especialmente cuando ese paso se reviste de ropaje común de uno como nosotros. Quizás por ello miramos con más entusiasmo el testimonio de extranjeros que el de tantas personas en nuestra tierra que trabajan, que gastan y se desgastan su vida en favor de los demás. Dios no busca personas superdotadas para su servicio, sino gente de carne y hueso, con sus grandezas y también sus limitaciones. Pablo nos indica cómo aprendió a convivir con una espina clavada en su cuerpo, de la que el Señor no le libró porque le bastaba su fuerza para sobrellevarla. El Señor invita también a cada uno de nosotros a confiar en su fuerza para afrontar nuestras limitaciones y no las pongamos como excusa para eludir tareas y responsabilidades en la empresa de colaborar a construir el reino de Dios. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.